Vamos a dar a continuación paso a Pilar Rivero Gracia, de la Universidad de Zaragoza, que nos va que va a abordar las cibercomunidades patrimoniales. Y dejadme que presente brevemente su bio para que la conozcáis. Es profesora titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Zaragoza, aunque ya está acreditada catedrática, y es investigadora principal del grupo Argos. Es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza y también es doctora por la Universidad de Barcelona en Didáctica de las Ciencias Sociales y Patrimonio. Desde hace más de 20 años, su línea de investigación y de transferencia ha estado ligada a la aplicación de las tecnologías para la enseñanza de la historia y también del patrimonio. Y tiene aportaciones realmente significativas en la aplicación de la teoría del aprendizaje multimedia al aprendizaje de la historia, sus inicios, y ya posteriormente en el análisis de los procesos educomunicativos de museos y comunidades patrimoniales en redes sociales, que es la línea digamos, una de las líneas de los últimos años. Y entre sus aportaciones más recientes se encuentra la definición de EduCom-R, que es un modelo de análisis de la educomunicación de museos en redes sociales y que ha sido publicado en la prestigiosa revista Comunicar. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, y adelante. Pues muchas gracias a la organización por esta oportunidad de compartir este espacio de aprendizaje que la verdad es que está siendo muy interesante y muy fructífero. Estoy muy contenta de poder haber estado toda esta mañana pendiente de las contribuciones de mis otros colegas y de las cuales he ido aprendiendo mucho. Eh, vamos a empezar compartiendo pantalla. Intentaré ser breve o por lo menos ajustarme al tiempo. ¿Vale? A ver, copy. A ver, un momentito. A ver si ahora se ve. Okay. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, Pilar. Gracias. Vale, pues entonces comenzaré diciendo que, claro, una vez nosotros partimos, bueno, voy a hablar de tres cuestiones. Primero explicar un poquito el concepto de cibercomunidad patrimonial, su fundamentación teórica y un conjunto de buenas prácticas y perspectiva que estamos definiendo, ¿no? El concepto puede parecer obvio, pero no lo es, porque cuando profundizamos vemos que tiene algunos matices, ¿no? Nosotros partimos de la definición de comunidad patrimonial que encontramos en el convenio de Faro de 2005 y que es el que pongo allí, ¿no? Eh, Primero pongo la definición de patrimonio cultural y después el de comunidad patrimonial. Como se ha dicho, el convenio de Faro ha sido muy rompedor, estamos todavía en un proceso de aplicación y en un proceso en el que el patrimonio cultural, como se ha repetido varias veces a lo largo de esta mañana, empieza a poner el foco no en el bien cultural, no en el elemento en sí, sino en el hecho de ese proceso de patrimonialización por el cual se le dota de valor y son las comunidades, las personas las que lo dotan de valor y las que lo convierten aquello en patrimonio. Entonces, decía Olaya, ese establecimiento de vínculos por el patrimonio, pero de vínculos de su elección, ¿vale? Y eso a mí me resulta básico para ver ese concepto de patrimonio del siglo XXI. Sin embargo, esa atribución de valor, ¿vale? La Convención de Faro marca un término que es creencias, conocimientos, tradiciones propios, pero también en constante evolución. Y eso sí que es un matiz importante para nosotros, ¿no? Porque desde las comunidades patrimoniales vemos que ese propios tiene muchos matices. Si vemos lo que es una comunidad patrimonial, compuesta de personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural, no pone de su, sino de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a las futuras generaciones, y dice en el marco de actuación de los poderes públicos. Bien, pues cuando vamos a las cibercomunidades patrimoniales, uno podría pensar que son simplemente esas mismas comunidades, pero que hablan por la red y ya está, ¿no? Es mucho más, ahora lo veremos. Vemos que hay cosas que se van rompiendo. Y una es el patrimonio como propio,
¿vale? Como identitario de la comunidad. No siempre una cibercomunidad se une por la defensa de lo propio, a veces se une por la defensa de lo que tienen unos valores, digamos, unos valores que sí que les representan, unos valores que creen que deben ser mantenidos, pero a veces por el mantenimiento de un patrimonio que consideran ajeno, ¿vale? Ajeno, pero digno de ser mantenido porque ven su valor para otras personas con las que empatizan. Y desde luego en el marco de actuación de los poderes públicos, nosotros cuando hemos ido trabajando en el campo de los museos sí que lo hemos visto, pero las comunidades patrimoniales, las cibercomunidades patrimoniales más activas, las encontramos fuera y al margen de los poderes públicos y muchas veces en contraposición a los mismos, ¿no? Por tanto, cuando definimos esas cibercomunidades patrimoniales, eh, por lo que se caracterizan es porque ese grupo de personas, vale, interactúan y participan de manera constante, de manera periódica, con una identificación propia, ¿no? Una plataforma concreta, una cuenta concreta, una identificación grupal propia, aunque sea una etiqueta que les asocia, que les identifica, ¿vale? Como esa comunidad patrimonial, ¿no? Y para promover y participar en iniciativas relacionadas con el patrimonio. Pero, como decíamos, con un patrimonio que puede o no considerarse propio, ¿vale? Y que puede o no estar en relación con los poderes públicos, esa cibercomunidad. En principio, ¿vale? Conceptualmente, los cambios principales con respecto a una cibercomunidad, de una cibercomunidad respecto a una comunidad patrimonial, es que no es necesariamente patrimonio propio lo que les une, ¿no? A veces es un patrimonio en peligro que les es ajeno, pero que toda la comunidad opta por defender. Eh, y otras veces, precisamente por eso, es ajeno también a la iniciativa y a los poderes públicos, ¿no? Muchas veces las cibercomunidades patrimoniales más activas no son las que más miembros tienen, sino aquellas que tienen un mayor eh, interés reivindicativo. Por ejemplo, es menos activa la cibercomunidad patrimonial del British Museum, ¿vale? Que la cibercomunidad patrimonial de World Batimia. Una tiene un interés muy reivindicativo de protección del patrimonio, de revalorización de ese patrimonio, de luchar contra la destrucción de un patrimonio en peligro, y encuentra esa cibercomunidad, funde tanto personas que estarían en la comunidad patrimonial local de ese patrimonio como otras personas a las que en principio los cabezos de Huelva les pueden resultar ajenos, pero que entienden y que comparten esa preocupación porque para ellos también esos cabezos están dotados de un valor, aunque no sea identitario en algunos sentidos, ¿no? Bien, pues bien, ajeno a los poderes públicos, ¿no? Suelen ser cibercomunidades más activas que las comunidades lanzadas desde los poderes públicos. Y lo local trasciende a global en las cibercomunidades, de manera que no es identificable necesariamente, no coincide necesariamente una comunidad patrimonial con una cibercomunidad patrimonial, aunque se centre en la defensa del mismo patrimonio, ¿vale? Y luego está lo obvio, pero lo obvio tiene matices, ¿vale? Es obvio que una cibercomunidad patrimonial se relaciona a través de un entorno digital. Bien. Sin embargo, esa relación a través de un entorno digital, podríamos haberlas llamado e-comunidades patrimoniales, como hubieran hecho los británicos. A nosotros nos gusta el término ciber porque ciberespacio está admitido por la RAE y porque los primeros estudios de museología virtual y demás, pues nacieron en Quebec con el término de cibermuseology. Entonces, pues nos gusta este término, aunque no siempre encuentra fácil traducción. Los traductores nos suelen recomendar siempre que hablemos de comunidades virtuales y claro, es que son muy reales y a mí por eso lo de la virtualidad me resulta un poco extraño. En 2020 es cuando empezamos a dar las primeras pinceladas sobre esa definición de
de cibercomunidad patrimonial en este capítulo del libro que tenéis en abierto. Bien. Ese entorno, digamos, digital, tiene unas características muy concretas. Cuando empezamos a trabajar estas cuestiones, vimos que necesitábamos de una fundamentación, de un armazón filosófico, teórico, etcétera, que, digamos, nos permitiera después poder analizar, ¿no? Cuando hacemos esa fundamentación teórica, nos encontrábamos con que no teníamos dónde agarrar bien nuestras investigaciones y encontramos algunos asuntos, algunos aspectos, elementos clave, y uno de ellos era el factor relacional. El factor relacional, digamos, es el hecho, a ver, un momento, me parte esto, sí. Se basa en el hecho de que el diálogo y la comunicación, ¿vale? Que siempre son multiusuarios, no solo bidireccionales, sino interdireccionales, es la pieza clave de cualquier proceso de comunicación. O sea, no es la tecnología en sí, sino la comunicación entre personas que produce esa tecnología. Por eso, Carmen Marta y José Antonio Gabelas empezaron a hablar de las TRIC, de las tecnologías de la relación de la información y de la comunicación, diciendo que la relación en toda experiencia humana y en particular en las interacciones mediante tecnologías era la clave para el proceso comunicativo y en nuestro caso para el proceso de enseñanza y para el proceso de educación patrimonial. Entonces, el factor relacional empezó a convertirse para nosotros en, digamos, la clave de todo ese proceso de evaluación que íbamos a hacer de la acción educativa y de la acción social de las cibercomunidades patrimoniales, ¿no? Y veíamos entonces que quien llevaba adelante esa comunicación lo que tenía era un papel más de dinamizador para crear procesos de relación, etcétera, ¿no? Para generar diferentes procesos. Bien. Analizando qué funcionaba más y qué funcionaba menos, vimos que las cibercomunidades que se mantenían activas eran aquellas que no se limitaban a dar información, difusión o a hacer denuncias, ¿no? Porque esas entraban a veces solamente en una especie de diálogo socrático de tal cosa, oh Sócrates, sí, yo así lo creo, oh Sócrates, qué razón tienes, ¿no? A veces con haters y a veces con fans, pero en cualquier caso, nunca, siempre había, digamos, una comunicación jerarquizada, en esos casos, una comunicación jerarquizada y una participación que no era activa en el sentido de que no promovía nuevos contenidos o nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, empezamos a ver con Gloria Jovet, sobre todo, que el factor clave era la cocreación y fuimos definiendo el paradigma cocreativo. Esto es, que no basta decir, sino también hacer para juntos crear, ¿vale? El proceso de cocreación es algo que desde principios de los años 2000, 2010, a través de las redes sociales, el campo del marketing lo tenía cada vez más claro, ¿no? La cocreación de experiencias era, digamos, la manera en la que ellos analizaban cómo un grupo social daba valor a un producto y de esa manera, digamos, se implicaban en ese producto y luego lo querían consumir, ¿no? Eso es desde el punto de vista del marketing digital. Bien, pues llevado al campo de la educación patrimonial, nosotros lo que vimos es que aquellas cibercomunidades en las que no solo se decía, sino que se proponía acción y se creaban eh, y, se, y había vías y habrían vías para la participación de los diferentes colectivos en acciones concretas y en el diseño de esas acciones, ¿no? Había una creación conjunta. Esas cibercomunidades patrimoniales eran más horizontales, eran más democráticas, implicaban más las personas que las componían y por tanto había un mayor rendimiento, ¿no? Una mayor presencia y, y un mayor impacto en los medios sociales. Pero claro, ¿eso implicaba que se generaba un conocimiento?
Pues cuando intentamos ver cómo algunas cibercomunidades, algunos museos en concreto, por ejemplo, intentaban lanzar a través de redes, eh, digamos, propuestas educativas, ¿no? Eh, a veces les resultaba frustrante porque nada salía como ellos habían planificado, ¿no? Tenían un plan educativo que lo llevaban a la red con diferentes propuestas, pero luego los usuarios pues a veces se fijaban en lo que tenía para ellos menos importancia y era eso donde querían desarrollar, donde se centraba el debate, o que para el educador había sido pues, algo secundario, otras veces no recibían el eco que esperaban, etcétera. Entonces, aparte de realmente tener en cuenta que no es lo mismo una cibercomunidad con miembros activos que una cuenta de Facebook con muchos seguidores, ¿vale? Un seguidor no necesariamente es alguien activo dentro de una comunidad. Bien, pues aparte hay que tener en cuenta que cuando se están diseñando estas propuestas para una educación no formal en red abierta con una variedad de usuarios muy amplia, pues no podemos intentar establecer una acción educativa como la haríamos en un ámbito formal o en un ámbito en el que tenemos al menos, digamos, eh, pues el público que tiene que seguir, digamos, los estudiantes tienen que seguir las instrucciones, todo medido, todo reglado, etcétera, aunque sea en un aula museo, ¿no? Y en un taller de aula museo. Bien. Esto que a mí en un principio me inquietaba, la profesora Gloria Llobet, que estaba muy acostumbrada a procesos mucho más sociales e integradores en museos locales, pues fue la que nos fue impulsando al equipo a ver que en realidad sí que se estaba generando un conocimiento, pero no necesariamente era el esperado por el que promovía esa acción de educación patrimonial, porque el conocimiento se estaba generando de una manera rizomática. Esto es, eh, a través de una escucha activa, o sea, tú podías lanzar propuestas educativas, pero a través de la escucha activa de lo que iba teniendo, cobrando cada vez más interés en la red, tenías que ir adaptando, flexibilizando, ¿vale? De manera que al final sí que se generaba un conocimiento, pero ese conocimiento, digamos, seguía ese modelo rizomático, se basaba en la escucha activa, en una presencia del educador que era pues, guías, que en un espacio, y entonces es lo que Deleuze y Guattari en los 70 llamaban pues eso, un modelo rizomático en un espacio liso de comunicación. Bueno, pues eso mismo era transmitido a este espacio y a la definitiva, pues era un poco también recuperar la propuesta de Freire del espacio educativo como un espacio transformador, multidireccional, en el que los que aprenden también hacen su propia gestión, no solo de su tiempo, sino también de sobre qué quieren aprender, más activo, más dialógico, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo con cibercomunidades que intentaban desarrollar elementos de educación en una red 2.0 que parece que se ha quedado anticuada, pero que llamamos red 2.0 a la red de comunicación social multidireccional, ¿no? Pues en esos entornos, digamos, eh, recuperábamos las teorías de educación social y de la filosofía de los años 70, sobre todo de Deleuze, Guattari, de Freire, ¿no? Encontrábamos que volvían a tener una adaptación y nos encontramos los mismos desafíos y los mismos problemas que en la manera presencial habían habían visto las personas de los años 70. ¿No? Bien, pues estos mimbres son los que constituyen, ¿no? Digamos, la fundamentación teórica de las acciones de las cibercomunidades patrimoniales. O sea, el modelo de comunicación TRIC, ¿no? Con el factor relacional como clave, el paradigma co-creativo como forma de acción y el aprendizaje en un modelo rizomático
en un espacio de aprendizaje de comunicación liso, en un espacio abierto y democratizador y horizontal, como diría Freire. Bien. Tenéis allí, digamos, las referencias básicas de lo que sería esta fundamentación, ¿no? Desde los principios en los que Miriam Martín Cáceres y José María Cuenca exponen que el patrimonio puede ser objeto de comunicación, ¿no? Y cómo relacionar todo ello, hasta la definición de las TRIC, ¿no? Y del factor relacional de Abelas y Marta Lazo, ¿vale? Y posteriormente nuestras aportaciones con la definición del paradigma co-creativo, ¿no? Y los procesos de comunicación de ese paradigma co-creativo. Digamos que en el primer caso lo que tendríais es, en el primer título, lo que tenéis es un poco la definición de cómo vamos hacia ese modelo de paradigma co-creativo, ¿no? La fundamentación teórica, y en el segundo es eso mismo, más explicado y con ejemplos analíticos, tanto en red como en la práctica física, digamos. Bien. Una vez ya teníamos ese marco teórico sobre las cibercomunidades, una definición, un marco teórico que la sustentaba, ¿no? La idea era llegar a definir procesos de buenas prácticas, qué funciona, qué no funciona en una cibercomunidad patrimonial. Claro, para esto, como antes ya comentaba Olaya Frontal, eh, hay que saber evaluar, y para saber evaluar hay que definir no solo objetivos, finalidades, hay que definir unas herramientas de evaluación con sus dimensiones, con sus categorías y bien estructuradas que nos permitan, digamos, valorar ese proceso. Bien. Una parte de estos procesos, digamos, pueden ser evaluados a través de las herramientas generales sobre educación patrimonial, como la que han definido desde el Observatorio de Educación Patrimonial y que ya ha sido presentada en estas jornadas, por lo cual no insistiré en ella. Nosotros desarrollamos una herramienta complementaria, ¿vale? Complementaria para, digamos, los aspectos en los que esa educación patrimonial se realiza online a través de, digamos, y si, con la idea de ver si genera o no una cibercomunidad patrimonial. Bien. Entonces, allí nuestra herramienta pues va precisando cuestiones que son técnicas, como los elementos hipertextuales que se utilizan, las funciones del lenguaje que utilizan en ese proceso de comunicación, ¿no? Los procedimientos de educación patrimonial, que es, digamos, algo mucho más simplificado, pero adaptado al medio digital, aquellas cuestiones de la herramienta general. Y dos cuestiones muy importantes para nosotros, que es la dimensión participativa, porque por lo que hemos ido analizando previamente, esa participación es lo que va a determinar, digamos, tanto el aprendizaje, por una parte, como el éxito de la acción de esa cibercomunidad patrimonial, por otra, así como su difusión, su crecimiento y su mantenimiento y sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y el tipo de aprendizaje impulsado. Bien. Si os interesan estas cuestiones, las dos herramientas de referencia son, como veis, muy, muy recientes, ¿no? La primera es la que Olaya os ha explicado y que es aplicable a todos los modos de educación patrimonial en general. Y la segunda, que es la específica que nosotros hemos desarrollado, en este caso, la que tenemos cerrada es la que está desarrollada para instituciones, ¿vale? Para el uso, o sea, esa educación patrimonial, ese intento de creación de cibercomunidad patrimonial desde el staff, desde los museos, ¿vale? Que no siempre, por lo que hemos estado viendo, no siempre es la que más éxito tiene, aunque en algunos casos sí, hay casos muy destacados. Bien. A través de estos análisis con los que probábamos la herramienta, hemos ido determinando una serie de buenas prácticas, ¿no?
Algunas tienen que ver con lo patrimonial y otras que tienen que ver en realidad con lo digital, ¿no? Hay unas buenas prácticas que tienen que ver con la planificación. O sea, siempre, cuando hemos ido entrevistando a las personas responsables o a las personas que con alta participación en cibercomunidades, nos hemos dado cuenta que funciona mejor cuando saben a dónde van. Esto es cuando tienen un plan estratégico de difusión y de educación en entornos digitales. Pero, ojo, ese plan estratégico funciona mejor cuando es co-creativo, ¿vale? O sea, y por tanto implica más a los participantes, y cuando es flexible y admite ese modelo rizomático. Lleva a mucha frustración, ¿vale? Eh, yo cuando llevaba un pequeño museo antes, cuando trabajaba en un pequeño museo, colaboraba con ellos, pues a veces esto me resultaba muy frustrante, porque yo quería que las cosas fueran por un lado y los usuarios tenían otros intereses y a los que al final iba yo respondiendo y finalmente decías, no sé cómo hemos llegado aquí. Pues eso que me generaba mucha frustración, ahora que sé que, bueno, que es mi labor, ¿no? Como educadora de museo online, por ejemplo, el que atender a ese modelo de aprendizaje más rizomático, más abierto y ser yo más flexible, ¿vale? Bueno, eh, funcionan los modelos en los que hay gratificación, no significa premio-castigo, ¿vale? Sino buscar experiencias gratificantes, ¿vale? Y aquellos que en su planificación han hecho un proceso de reflexión previo para focalizar dónde quieren realizar las acciones más relevantes. Eso lo tienen muy claro aquellas cibercomunidades que se unen por la defensa de un patrimonio en peligro, ¿no? Otras buenas prácticas tienen que ver con cómo se gestiona esa interacción, ese factor relacional, ¿no? Cuando se promueve una conversación continua, ¿vale? Que no se sienta el grupo abandonado, continua, con una escucha abierta, con una interacción activa, ¿no? No de oh, Sócrates, así lo creo. Cuando se generan acciones y conversaciones que pueden ser atractivas, ¿no? Para diferentes perfiles de participantes, cuando esa comunicación no es horizontal y no es jerárquica, nadie calla la boca a nadie, digamos, sino que todos, digamos, colaboran y hacen una comunicación amable, cercana. Y he marcado en rojo cuestiones que sí que tienen que ver más con el patrimonio, ¿no? Cuando se es empático con los sentimientos, vínculos, identidades por los que cada uno participa en la cibercomunidad patrimonial. ¿Mm? En una comunidad patrimonial, el nexo muchas veces está en lo local, en lo identitario con esa localidad, etcétera, ¿no? Pero en una cibercomunidad las fronteras de lo local se están disipando, aunque sea un bien patrimonial físico y ubicado en un sitio concreto, ¿no? Entonces, el reconocimiento de que tus valores, tus sentimientos o tus vínculos con ese patrimonio pueden ser completamente distintos a los que hacen participar en esa cibercomunidad patrimonial a otra persona, ¿no? Y que entonces no se desarrollen dinámicas de odio, ¿no? Sino al revés, dinámicas de empatía, es muy importante para una gestión adecuada de una cibercomunidad patrimonial, ¿no? Y ver entonces, por último, claro, que entonces se genere ese espacio liso de comunicación, rizomático, educativo, etc. Respecto al patrimonio, nuestra cibercomunidad patrimonial tiene algunos desafíos, ¿no? Un desafío es esa resignificación constante del patrimonio, ¿no? Como, digamos, pues esto que hemos ido tratando aquí en estas jornadas, ¿no? Diciendo, bueno, pues lo importante es la atribución de valor, la conciencia compartida, etcétera, ¿no? Pues eso, claro, eso en una cibercomunidad que es muy abierta, muy diversa y que no todo el mundo comparte exactamente ni necesariamente los mismos vínculos con ese patrimonio, pues ese reconocimiento y esa creación de relaciones es muy, muy, muy interesante, pero se debe saber gestionar de una manera adecuada, ya te digo, para evitar sobre todo los mayores problemas que son generar dinámicas de odio, ¿no? Y el otro problema que nos encontrábamos era ver si las cibercomunidades, una buena práctica es cuando una cibercomunidad sí que desarrolla una democratización del patrimonio, eliminando
no barreras culturales en la comunicación. Y esto es lo que nos llevó, digamos, a ir mirando esas barreras culturales en la comunicación que hacían que nuestras cibercomunidades patrimoniales no fueran realmente inclusivas y no solamente por el uso de la tecnología, sino por el tratamiento de los contenidos, etcétera. Y entonces es cuando, como ya prospectiva, nos fuimos acercando a los criterios de las ciudades 1000 UNESCO, en el que, digamos, partiendo de los criterios de la ciudad inteligente, ellos están desarrollando desde 2018 en UNESCO, digamos, un análisis de ciudades en las que el uso de las tecnologías se hace desde la ética, desde la inclusión, desde la eliminación de barreras de todo tipo, culturales, de eliminación de brechas tecnológicas, ¿no? Y tratando así, por tanto, de cumplir el ODS 11, asentamientos inclusivos, resilientes, sostenibles, que incluye esta meta, esfuerzos para proteger, salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, que incluye también, digamos, si queremos que nuestras cibercomunidades sean inclusivas, el ODS de la paz, justicia e instituciones sólidas, por eso de promover sociedades pacíficas, inclusivas y que las decisiones sean inclusivas y participativas, en nuestro caso, a través de los elementos digitales y de ese acceso público a la información. Y nos dimos cuenta, por tanto, como prospectiva, y con esto termino, que nuestro siguiente debía cumplir el ODS 17 y deberíamos buscar que con todo este conocimiento que a través de diferentes proyectos hemos ido adquiriendo sobre las acciones de las cibercomunidades patrimoniales, buscar la manera de tener alianzas para que poder desarrollar herramientas que facilitaran esa creación de cibercomunidades patrimoniales en contextos que a veces están menos favorecidos o que no tienen un acceso tecnológico o no pueden desarrollar herramientas digitales, digamos, de una manera útil para la difusión, para la revalorización, digamos, del patrimonio. Entonces, a través de ese proyecto de transición ecológica y digital, hemos ido desarrollando una app de catalogación geoposicionada del patrimonio que no está basada en ARGIS o en sistemas de geoposicionamiento muy chulos, pero que son software propietario y que no están de libre acceso, sino que nos basamos en lo que la mayoría de los países pueden utilizar, que es un Google Maps, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos en contacto con ciudades 1000 UNESCO para, por una parte, incorporar nuestras métricas a los parámetros de ciudades 1000 UNESCO de museos, ¿vale? Y, por otra parte, llevar a todo el ámbito, sobre todo de América y Caribe, de América Latina, Caribe, etcétera, llevar todas las herramientas que hemos ido desarrollando de, como os decía, fundamentalmente la app, el MOOC que tenemos aquí y demás, para poder impulsar el paso al mundo digital, al ciberespacio, digamos, ¿no? De las diferentes comunidades patrimoniales para impulsar cibercomunidades patrimoniales más amplias que las comunidades patrimoniales locales en la defensa y revalorización del patrimonio. Y como ya no hay más tiempo, pues muchas gracias. Perdonad esta paliza teórica que os he dado, pero yo espero que os haya sido de interés. Gracias.